aplauso para Gerardo Romano, señores. Bienvenido. ¿Cómo va, Gerardo? Gracias, ¿cómo va? Como tu casa, ¿viste? ¿Cómo andás? Me siento en mi casa. Entraste sí. y tenías tu invitación, tenés todo. Acá, Acá en el canal. Seguro, acá hay canales. Tenemos Uruguay no va a llegar a la final, va a ganar la final. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Gerardo! ¡Qué grande! ¿Quién va a parar a Cavani y a Suárez? ¿Vos estás convencido de eso? Estoy Está bueno, es convencido. una visión. Yo nunca lo he visto Uruguay también como ahora. Totalmente. Es una visión más objetiva que la nuestra, si se quiere, ¿Y ¿no? por qué? ¿La visión de ustedes cómo es? No, porque nosotros somos. Vos, de alguna manera, me voy a mandar la gran argentino. Vos sos rioplatense. Sí. Nosotros sí. somos uruguayos. Yo no soy río platense, en serio. Seguro. Tengo Vos hijo uruguaya, casa acá. tenés acá todo. Amigos, hermanos, vengo, hago teatro, lleno el teatro. Exitazo. Sí. Estuve viendo imágenes de anoche. Precisamente la gente aplaudiendo a rabiar. Y tenemos función hoy y mañana y pasado. Sí. Es en la sala Nelly Goitiño. Me aprendí todos los deberes. Del Sodre. Ahí está, del sol. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? ¿27 días faltan para el Mundial? 27. ¿Y Argentina? Argentina no creo que tenga chance. ¿No está para tanto? ¿En serio? No, sí. ¿Ni de pasar la serie? No sé, no le veo mucha... ¿Sos futbolero, Gerardo? Sí, soy muy deportista. Pero deportista, ¿por qué? Porque jugué mucho al rugby cuando era joven y jugué 10 años en primera. ¡Apa! Sí. ¿Llegaste a los Pumas o no? No me da el piné para los Pumas. Más bueno. Internacional tenés que tener un peso y una altura que ya no es lo mismo que primera división de acá local. Además, Pero igual para mí jugar en primera fue bueno. Y me imagino que en paralelo estudiabas abogacía. Sí, en paralelo. Para que te des una idea, en la época y en el club que yo jugaba, veníamos todos los años a jugar a Uruguay y jugábamos contra All Christian. Sí, y un año, era la época, no había buquebús, era la época del vapor ese. Vapor de la carrera. Con camarote. Me contaron. Y resulta que nos portamos mal, tomamos un poco esas pavadas que se hacían antes. Llegaron, nos metieron presos acá a la prefectura. No. Sí, tuvo que intervenir el embajador porque había un partido televisado. Y entonces el club con el que teníamos este intercambio, ellos iban a Buenos Aires en primavera, no, en otoño, y nosotros veníamos acá en primavera, era All Christian. A raíz de este entuerto que hubo con, qué sé yo, la Unión Uruguaya de Rugby le pidió a la prefectura, no sé qué, que nos soltaran, el partido se hizo, pero le prohibieron a All Christian seguir la relación de intercambio con Olivos, mi club, Olivos Rugby, de Argentina. O sea, Razón por la cual se fueron a Chile y ahí cayó el avión. O sea, nuestros... No, es tremenda historia la que sí, estás contando. sí. O sea, Ellos fueron a jugar a Chile All porque... Christian comenzó a tener ese intercambio en Chile porque no pudo no hacerlo más con ustedes. No comenzó. El primer viaje que hicieron, se cayó el avión. No, ni llegó a comenzar. Mirá. Y Me acuerdo, todos esos Tremendo. Parrado, Canesa, Sí, el Vicentín, chico Coche Inciardi. Páez, Vilaró, el gordo Guido. ¿Y trabajaron en terapia la culpa? No, ¿cómo? No, es demasiado causalismo, pero sí, podría ser. Vos sabés que en el derecho hay consecuencias inmediatas y remotas. Exacto. En las remotas que si yo no me hubiera tenido un problema en el diente, no me hubiera, qué sé yo, y se termina un crimen teniendo relación con... Ella es abogada también. Ah, sí, mira, ¿cómo le va, colega? Tenemos la- Muy bien, ¿usted? Qué abogada linda. Muchas gracias, Romano. No, por favor. Un placer. No, venga, Luis. Me siento No mal. se ponga Pero celoso, me pongo- Luis. no es celoso. Usted está en el No, centro pero no de es todo. celoso, me siento incómodo. Es terrible, yo en los boliches Siente hacía que eso. las miradas Oh, bien, Lo por eso atraviesan. me corro, pasan por acá. Y ya Ah, está. yo tengo una admiración intelectual por el señor de hace muchos años. Así que- Mira, que bueno, me le- alegro mucho. ¿Solo intelectual? No, una cosa. Bueno, la aclaró que era intelectual. Está bien, a mí me gusta que sea un respeto intelectual. Está bien, De eso se está bien, trata. está perfecto. De ahí empieza todo. Que sea ¿no? intelectual. Los El vínculos tienen que respeto, empezar con eso. el respeto arranca y no se sabe dónde termina. Siempre eso es una regla. No, respeto siempre. No, pero con respeto todo. Todo con consenso. Yo he hecho cosas y después al terminar con respeto. Esto fue todo con respeto. Así que vos. Gerardo, esta obra, que me imagino que te está dando tremendas satisfacciones, Sí. digo, y has tenido que volver
y volver, porque en realidad agotás, ya se hizo tuya. Ya es una de esas obras que vos decís, marcaron tu carrera. Sí, mi carrera y mi vida un poco, porque es una obra que habla de cosas importantes y es un teatro un poco así como documental. No es algo que vos, como el alimento balanceado, viste, que lo comés y lo expulsás y no te nutre. Esto te cambia, salís modificado. No digo que cambie el mundo, pero ayuda. Y ¿qué rebote has tenido, qué repercusiones has tenido de parte de la colectividad, de la propia colectividad, ¿no? Mira, Porque viste que la colectividad... A ver, yo he trabajado muchísimos años para la colectividad judía y tienen un poco de cuidado, cuidan mucho toda su historia, todo lo que les pasó, tratan de que todo el mundo las respete al máximo, como debe ser. Pero ellos son muy celosos de eso y lo hacen siempre. Y con las manifestaciones artísticas, te diría hasta más. Sí. ¿A vos tuviste alguna experiencia, algún intercambio, alguna charla? Sí, he tenido, sí, he hablado. Bueno, en Buenos Aires me contrataron para hacer la obra en la AMIA. Ajá. La AMIA es una entidad que recibió una bomba... Sí. Con 100 muertos en el año 94. Un país bastante particular, donde hay, bueno, no solo en la Argentina, donde existe el antisemitismo, está el tema del holocausto en el medio, y es un pueblo bastante particular. ¿Vos sabés cuántos judíos hay en el mundo? No. Tiene una cifra. En millones seguro. Sí, millones seguro, pero ¿cuántos millones? Hay 4.000, 5.000 millones de personas. ¿Cuántos judíos hay? 1.000. 1.000, sí, iba a decir 1.000. 14 millones. 14 millones. Vos podés creer que habiendo nada más que... Son el 0,2% de la humanidad. Y tienen a Einstein, a Jesús, a Marx, a Freud, a Woody Allen, a Jerry Seinfeld, a Paul Newman... Nunca me hubiera imaginado esa cifra, pensé que era mucho más. De hecho, el porcentaje en Uruguay parece mucho más. Sí, parece más. Y muchos premios Nobel y científicos. ¿Con qué crees que tiene que ver eso? Bueno, históricamente se relaciona la capacidad intelectual con la ingesta de carnes rojas. Y creo que los judíos y los alemanes judíos son los primeros que se encuentran con las carnes rojas. Esto llevado a años y años, ¿viste? Porque las cosas ocurren en lapsos muy grandes. Por supuesto. Vos preguntás, los jardines ingleses, ¿por qué son tan perfectos y tan...? Y porque les sacan el yuyo y los riegan y los cuidan. Nada más, sí, pero hace 1000 años que hacen lo mismo. Claro. En el mismo lugar. Entonces, ¿y no sentís que es porque más allá de ese componente físico de que estás hablando, porque si incluís las carnes rojas en esto hay una diferencia física? ¿Entendí bien yo? ¿Es porque se consume mucha carne roja? Sí. La proteína, la inteligencia. Ellos en la historia, en pueblos nómades y demás, fueron los que primero hicieron ingesta de carne roja. Bien. Y esto tiene las proteínas, ¿viste cuando dicen que los chicos pobres que están mal comidos ya tienen una afección neuronal que le queda para toda la vida? Sí. No se modifica. O sea que vos lo ves por un lado físico, a eso iba, ¿no? Por un lado físico, la ingesta de carne roja, todo lo que fomenta. Te digo algo que dicen algunos autores, que... Sí. No, porque uno tiende a pensar que es un pueblo que más allá de estar distribuido por distintos territorios, lo que hace es seguir cuidándose. Y su identidad. Sí. Y protegiéndose y amparándose. Y eso permite también que puedan ocupar lugares que a veces, si no, es muy difícil si vos no tenés a alguien que te cobije. Sí, hay una... También ocurre con pueblos, con las minorías. Los negros en Estados Unidos, los deportistas, también es una manera de descollar y encontrar tu identidad y poder acceder a ciertos lugares sociales. Pero la verdad es que lo que hizo Freud, Marx, yo no me imagino el mundo sin haber descubierto el psicoanálisis, el inconsciente, sin teoría de la relatividad, sin el marxismo.
Porque el marxismo, más allá de que no vivamos en esa vigencia, nos ha descubierto verdades que hoy en día siguen siendo vigentes, ¿no? Hay algo que es seguro. Recién venía para acá y veía el costado del paredón del ferrocarril, que están todos Cantegril, le dicen ustedes. Sí. Bueno, en Argentina le decimos Villa Miseria. Es más, porque Cantegril sería una ironía. Sí. Porque Cantegril era un club sofisticado. Sí, por supuesto. Country Club. Entonces, llamar a alguien que se está cagando de hambre Country Club es una ironía dolorosa. Villa Miseria es más directo. Realmente es una miseria. Entonces, vivir en sociedades con esta inequidad, con una injusticia, siempre recuerdo, unas asimetrías tan grandes. Hablando de asimetrías, vos volás a Buenos Aires Sí. y hay una parte cuando estás llegando, entrando a territorio argentino, decís vos, me lo hizo ver un amigo, vos mirás así por el avión, por la ventanilla, y ves que tenés una ruta y de un lado La Villa 31. mansiones, ves las piscinas, Eso y es San del Isidro, otro la lado Cava. de la ruta son todas villas. Sí. Villas en Sí. el peor de los Sí. estados, ¿no? Sí. Eso es terrible, eso marca... Sí, y lo más profundizan los gobiernos neoliberales, el neoliberalismo que surge a mitad del siglo pasado, es el ultracapitalismo, es el capitalismo sin miramientos. Y cuando hay gobiernos neoliberales, como en este caso en la Argentina, pues imagínate que, por ejemplo, una medida de gobierno en la Argentina fue quitarle retenciones al campo y a las mineras. Estas entradas de ganancia, de capital, desaparecen del Estado y se le quita plata a los jubilados. ¿Sé cuánto gana un jubilado? ¿Sé cuánto gano yo como jubilado en la Argentina? $270. Como jubilado profesional, además. Bueno, yo soy abogado, trabajé 12 años, fui jefe de fiscales del Ministerio de Justicia, o sea, he aportado, no es que... Simplemente que tengo la jubilación mínima. 270 Y la mínima son $270, sí. Así que, y este gobierno, el actual, el 14 de diciembre del año pasado, por ley del Congreso, nos robó a los jubilados. Vos dijiste hace muy poquito que te entristece ver la situación en la que está sumida la Argentina. Sí, me hoy. angustia más que me entristece. Che, ¿y cuánto de razón le das al gobierno actual argentino cuando dice de que está tapando todos los agujeros que dejó el kirchnerismo? Nada, ninguna razón. ¿Ninguna? Son bombas de humo que tiran la bomba que nos dejaron. Sí, Desciframe y decime punto por punto en qué aspectos. Yo vi que el gobierno se iba, el gobierno de Cristina Kirchner, y dejó 2 millones de personas en la calle escuchando lo que decían y despidiéndola, y las cuentas funcionaban y el país funcionaba. Pero entonces, ¿qué falló de Cristina? ¿Que robó? No está probado. No está probado. Está desde que arrancan estas democracias, sí, está procesada en causas que realmente... Por lavado de dinero. No, sí, pero por ejemplo hay una causa que se llama dólar futuro, para darte una causa, que es que el Estado, el Banco Central vende dólares a un determinado precio, que es lo que es al futuro. La procesan a Cristina, al presidente del Banco Central y al ministro de Economía de Cristina, por ese motivo, por la causa dólar futuro, porque dicen, y se defienden diciendo que no es una medida judiciable, que es un acto político, ¿entendés? No algo de corrupción. Y ahora, cuando hubo esta corrida cambiaria en Argentina, el otro día, la semana pasada, ¿qué hizo el gobierno de Macri? Vendió dólar futuro, hizo lo mismo de lo que le están acusando a Cristina. Y el desmedido enriquecimiento que tuvieron los Kirchner y que por lo menos la información que se maneja es que no tienen forma de probarlo. Mira, yo te hago una pregunta. ¿Vos sabés de alguna sociedad offshore de Cristina Kirchner? No, pero... ¿Sabés de Mauricio Macri alguna sociedad Sí. offshore? Sí, listo, ya me contestaste. Bueno, igual tener offshore no es un pecado. Tener una offshore es un pecado. La offshore es exclusivamente para joder evadir. a tu país impositivamente. Te lo digo yo que vendí acá en Uruguay una propiedad y cuando terminé de vender en Punta del Este, el escribano me dijo, ¿qué vas a hacer con la plata? Y le dije, la voy a invertir. No, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a declarar o no?
porque los argentinos, 10 de cada 9 la mandan para afuera. Claro. ¿Y cómo es para afuera? Yo te pongo un contador, hablé con el contador, la mandamos a Panamá o no sé dónde, me acuerdo cuándo. No hay problema, para que no despiertes sospechas, no recibís la correspondencia en Argentina. Te ponemos un estudio acá en Uruguay, la recibís acá. O sea que la truchada y la trampa está, y las offshore son para eso, no para otra cosa. Ese cuento de que después, cuando voy a declarar o estoy por hacer un negocio. Acá supe también que un pariente del presidente tenía una sociedad offshore. ¿Sí? Hay muchos acá, la mayoría de los empresarios tienen offshore. De hecho, porque en la facultad te enseñan que no es ilegal tener un offshore. No es ilegal. No. Seguro no es ético, pero es ilegal no pagar impuestos. Eso es ilegal. Entonces, si vos sos nacional uruguayo y tenés tu plata afuera y la excusa que tenés para dar, no, porque estoy por hacer un negocio afuera. Si estás por hacer un negocio afuera, tenés la plata en el bro y cuando tenés el negocio listo, haces una transferencia, pagás lo que te van a pagar por la transfer y listo. Y no jodés a tu país y no jodés con impuestos y no favoreces que haya el cantegril que hay acá contra el costado del ferrocarril. Que ves el edificio de Telecom, Carrasco, Villaviar, todo divino, los autos, los uruguayos del país, Punta Carreta, y están ahí. Te digo, te lo hablo de acá y te lo hablo de Argentina. Sí. Es mucho peor. Yo creo medida. Que también esa evasión muchas veces tiene que ver con no conocer el destino de a dónde van esos impuestos. Y esa es la gran discusión eterna, ¿no? Bueno, si los políticos son tan confiables como para darle los impuestos y después que los vuelquen para que no haya cantegriles. Sí, por lo pronto que paguen impuestos los que tienen que pagar impuestos. Después si los políticos se lo afanan, pero si los ricos no pagan impuestos, los políticos no tienen ni para afanar ni para darle a los que vienen los cantegriles. No es una buena señal, porque, a ver, la clase media o más abajo... Mirá dónde nos fuimos con la conversación. La clase media, no, fulano, hasta en la prensa, fulano rico, empresa por todos lados, debe billones de dólares al Estado de impuestos. Entonces, este tipo que es rico, que tiene asegurado el futuro hasta de sus bisnietos, no paga los impuestos. Yo, que vivo al día y llego a pagar la luz... Lionel Messi, bueno, entonces, que gana 100 millones de dólares por año, y no te pago tampoco fue en Cana y le dio la cara y caminó humillantemente con su padre por no pagar impuestos en España. Y lo que gana, vos decís, los bisnietos... 80 generaciones pueden vivir. ¿Es el primer y último gobierno de Macri? No sé, dependerá del pueblo argentino, pero... a veces los pueblos, las generaciones se olvidan y los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y la historia ocurre como una tragedia por primera vez y vuelve a ocurrir como una tragedia. Ahora estuvimos muy cerca del... Argentina es el segundo país en el mundo de mayor endeudamiento y fuga de capitales, Es el segundo país en el mundo. ¿Sabés qué dinero tiene Argentina, los argentinos, afuera en el exterior, así sin declarar y sin pagar impuestos? 500.000 millones de dólares. Y la deuda externa argentina es de 200, es la mitad. Te iba a preguntar eso. O sea que en realidad lo que podríamos hacer es traer toda esa plata, tener un país hiperfloreciente, que no hubiera inequidades sociales, todo el mundo pagase los impuestos y no tendríamos deuda externa. Gerardo, ¿vos pensás que la ideología te hace no ser corrupto? ¿Que no puede haber corruptos de izquierda? Porque esa es una de las discusiones que hemos tenido acá en este país. Alguien dijo que ahora no le fue muy bien en la política. Puede haber corruptos con malas ideas y corruptos con buenas ideas. Claro. Yo prefiero no corruptos, pero de ser un ser humano, digamos, y poder pecar de un acto de corrupción, prefiero a alguien que por lo menos entiende la política o tiene ideas que sirven al bien común, no a alguien que directamente... Para su uso personal. No, o que es un gobierno plutocrático que ayuda a la oligarquía, como es el caso de la Argentina en este momento. Ibas a decir recién que casi vuelven al 2001. Estuvimos muy cerca. Que después ligamos nosotros. Hubo una corrida cambiaria. Sí, pero ligaron, pero relativamente, porque acá el Bro
pagó todo, simplemente reprogramó unos plazos fijos y cuando después llegó la fecha de que ellos iban a pagar los plazos fijos, era tal la situación que nadie, yo personalmente, no quise llevarme la plata. Dije, no, la dejo. ¿Cuánto pagan? No me acuerdo, el 4, el 3, bueno, sí, la dejo. ¿En qué lugar va a estar mejor que en el Uruguay? Que nunca en 80 años o 90 años de historia hubo una interrupción en su devenir bancario. Nunca hubo una medida así, digamos, especial. Pero bueno, la dependencia, la interacción con Argentina financieramente es muy grande, ¿no? Había un chiste acá que hacíamos hace mucho que decía, cuando en Argentina toman mate, acá nos viene diarrea. Y después sí, es así. Y después otra situación también bastante particular es que Uruguay son 3 millones de uruguayos, ¿no? ¿Y sabés cuántos uruguayos hay afuera? Y unos cuantos. ¿Cuántos decís? Muchos. Y yo diría que un 30% hay. Sí, dijiste bien, casi 1 millón. 1 millón. ¿Sabés cuántos hay en la Argentina? ¿Afuera? Sí, en la Argentina. ¿Uruguayos? Uruguayos. 500.000. Claro. O sea, la mitad de lo que se puede. O sea, imagínate si Argentina, por ejemplo, fuera un país xenófobo y dijera, no, acá nos falta trabajo, hay desocupación, inmigrante como hace Trump, fuera. Y vienen los 500.000 uruguayitos para acá. ¿A dónde los ponemos? Pero no son xenófobos con los uruguayos, pero sí lo están siendo con los bolivianos, con los dominicanos, ¿no? También está ahora, y están como en una discusión de que la salud para los bolivianos... No, estás totalmente equivocada, estás totalmente desinformada. El otro Los día chilenos, que un sí programa son en así, Argentina. vienen a la Argentina a estudiar los uruguayos, los brasileños, los venezolanos, los bolivianos, los paraguayos. Pueden ir a cualquier... Yo voy acá a atenderme en un hospital de Maldonado y no me atienden porque soy argentino. Y si me atienden, tengo que pagar 2.000 pesos para que me digan, para que me manden a un oftalmólogo, no sé qué. En Argentina vos vas, uruguayo, tenés un accidente, te atienden en cualquier hospital y no pagás un peso. Bueno, es gratuita la atención sanitaria y el estudio universitario. A pesar de eso todavía no lo han mandado para atrás los... No, estaba el otro día, hace una semana, escuchando un programa argentino en donde una de las posibles políticas a futuro era negarle la salud, por ejemplo, a los bolivianos. Dijiste porque cruzaban, posibles claro, políticas a eso a futuro, me refiero. que no es lo mismo que decir que es ya así. Es tradicionalmente así. Los argentinos tenemos en el preámbulo que le abrimos las puertas a todos los pueblos de América y en eso es verdad, y cumplimos. Y te digo que va un argentino a Bolivia y tiene que pagar su atención médica, como la tiene que pagar acá en Uruguay. Y vos vas a Argentina y tenés atención médica y podés recibirte, hacer una carrera universitaria, te banca la Argentina y después venís y ejercés acá abogacía en Uruguay. Para colmo, nuestros códigos, como sabés, nuestros códigos civiles son muy parecidos, los procedimientos también. Che, Gerardo, vos Sí, estás señor. haciendo una obra acá, ¿no? Nos pusimos serios. No, pregunta. No, me acordé ahora. Estoy haciendo una obra que se llama Un judío común y corriente. Que estás en el Nelly Goitiño. Del Sodre. Una sala preciosa del Sodre. Sí, Vas a estar, estuviste ayer, ni hablar, hoy y mañana a las 21 horas y el domingo 19. 19 horas. Gracias. Me acordé. Bueno, nos Dije, pará, calentamos Gerardo, hablando de que las realidades y de la historia, pero bueno, está bueno, está bien. Está ¿no? buenísimo. Hay tiempo para la frivolidad, para todo. la seriedad. Gracias, Gerardo. No, gracias Muchas a ustedes, gracias. muchas gracias. Muchas muy gracias. amable. Señores, el aplauso para Gerardo Romano, señores. Lo ven en la Nelly Goitiño hoy, mañana y pasado, no se lo pierdan. Está muy bueno y agota, así que hay que apurarse. Ahí estamos viendo imágenes, así que dale.